Aplaudan fuerte al Señor Jesús. Te cantamos a ti, Señor. Por siempre vamos a alabarte. Dice: eres Dios, te levantamos hoy. Cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Dale. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Oh. Eso, alabe al Señor con gozo. Dice: amor sin fin, luz antes que el sol. Tu gloria es eterna sin parar. No terminará la creación hoy. Te canta, oh, tal como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Así cantamos, Señor Jesús. No hay otro nombre como tú, Señor. Por siempre te cantamos. Dígale. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Gracias, Señor Jesús. Dígale a ti. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Gracias, Señor Jesús. Tú eres grande, Padre Santo. A ti cantamos. Amén. Den un aplauso, Señor, ahí donde usted está.
Bien, hola a todos y a todas, ¿cómo están? En esta nueva oportunidad que tenemos de juntarnos para compartir la palabra del Señor, el llamado que tenemos cada martes, ¿no es cierto?, de poder profundizar en la palabra. Así que les doy las bienvenidas a cada uno de ustedes para poder hoy terminar nuestra última clase de la epístola de Judas, un urgente cambio de planes. Ya estamos en la última etapa de esta carta que ha resultado ser bastante interesante, ha resultado ser con una cantidad de información significativa, a pesar de ser una carta bastante pequeña, ¿no es cierto? Solamente de un capítulo, de unos cuantos versículos, pero que a pesar de eso ha tenido mucho que decirnos durante el transcurso de esta clase, de estas clases, ¿no es cierto? Esta ya es la cuarta clase que nos convoca, ¿no es cierto?, con esta carta, la carta de Judas, y la última, por lo que creo que estoy un poco ansioso igual de poder compartirles lo que tiene esta última sección. Así que le quiero dar la bienvenida a todas y a todas los que se están conectando. Invite a su familia a conectarse con usted, si están tomando tecito, algún cafecito, ¿no es cierto?, porque hoy día está muy helado. Yo le invito a que se reúnan, si está siguiendo el estudio, tomando nota en su cuaderno, con su Biblia en mano o su celular, le invito a que pueda tomar todos esos implementos, porque la sección que viene a continuación tiene una gran cantidad de información también que nos van a mostrar, ¿no es cierto?, lo que Judas nos ha venido diciendo, y va a agregar algo súper importante en esta última sección. Así que les doy la bienvenida una vez más para que nos conectemos juntos agradeciendo al Señor porque Él es fiel, Él es bueno, a pesar de las distancias, ¿no es cierto?, a pesar de no poder reunirnos presencialmente. Dios nos permite reunirnos de igual manera, ¿no es cierto? Porque somos iglesia donde sea que estemos, donde sea que vayamos, nos encontremos, somos iglesia y podemos reunirnos y encontrarnos también a través de estas plataformas. Gracias a Dios por eso también, ¿no es cierto? Así que le quiero luego dar la bienvenida, le quiero invitar a que podamos orar para que comencemos en esta última clase de la epístola de Judas, un urgente cambio de planes. Le invito a que ore conmigo desde su hogar, desde el lugar que se encuentra. Señor, gracias Dios, gracias por el camino que hemos venido recorriendo al estudiar tu palabra, Señor, en esta epístola, Dios eterno. Gracias, Señor, porque está accesible para nosotros, Dios. Y hoy en este tiempo ha sido accesible un tiempo de poder, Dios amado, profundizar en el estudio de esta carta, Dios amado. Gracias por lo que nos has venido enseñando, diciendo. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Dios amado, es eficaz. Está en medio de tu iglesia, Señor, está presente, está accesible siempre. Hoy te pedimos una vez más, Dios amado, que tu palabra nos impacte, Señor, que tu palabra transforme nuestros corazones, que tu palabra, Dios amado, venga a ser, Dios amado, ese remesón para nuestras vidas, Dios amado, para que podamos avanzar, podamos crecer, podamos, Dios amado, experimentar cambios, podamos ser más sabios en ella, Señor. Gracias te damos. Bendice a todos los que se están conectando, Señor, y bendice también a aquellos y aquellas, Dios amado, que van a ver la clase, Señor, posteriormente, tal vez por las distintas plataformas, Señor. Señor, gracias una vez más por permitirnos estar juntos, Dios amados, en el Espíritu, estudiando tu palabra, Dios. Permíteme, Señor, poder dar una clase, Dios amado, que sea de bendición, de crecimiento, de edificación para tu iglesia, Señor. Gracias porque eres fiel y eres bueno, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bien, seguimos entonces con la epístola de Judas. Un urgente cambio de planes. Creo que cada una de las clases
suelo explicar por qué un urgente cambio de planes. Ya habíamos visto las 3 clases anteriores, que Judas tenía una intención inicial, ¿no es cierto?, que era poder escribir sobre la salvación común que tienen todos los cristianos, ¿no es cierto?, pero se da cuenta que hay un problema mayor en la iglesia, una dificultad que está afrontando la iglesia de forma global, de forma universal, por lo que se anima, ¿no es cierto?, a cambiar su intención inicial por una intención más urgente. Por eso es que hemos llamado a este estudio Epístola de Judas un urgente cambio de planes. Y hemos estado profundizando en ese urgente cambio, ¿no es cierto?, en esa urgente necesidad que tuvo Judas para escribir hoy, y que hoy nosotros tenemos accesibles en nuestras manos, a nuestras Biblias, nuestros celulares, para poder consultar aquella carta. Y hemos estado viendo cómo esta carta ha venido, ¿no es cierto?, mostrándonos varias sorpresas respecto al llamado que hace Judas a la iglesia a combatir, ¿no es cierto?, ardientemente por la fe, respecto al trato que están provocando ciertos individuos que se han infiltrado en la iglesia y que nosotros hemos identificado como falsos maestros, y alrededor, ¿no es cierto?, de todo nuestro estudio, en el tránsito que hemos tenido de hemos podido ver y identificar que posiblemente hayan sido grupos gnósticos que se hayan introducido en la iglesia. Yo quisiera aclarar una cosa respecto a los gnósticos. Es que esto es algo muy, muy interesante, considero yo, que los gnósticos de alguna manera no se consideraban ellos mismos como enemigos de la iglesia, no se consideraban enemigos del cristianismo, al contrario, ellos se consideraban cristianos. Y esto hace el panorama mucho más complejo, porque no son personas que se hayan dispuesto a introducirse en las iglesias para destruirla, ¿no es cierto?, para acabarla, sino que simplemente son personas que realmente se creen cristianos superiores, ¿no es cierto?, y que a través del tiempo fueron formando distintos modos de pensamiento respecto a la filosofía gnóstica, ¿no es cierto? Hay un libro muy bueno que tuve la oportunidad de leer y que lo tengo, que no lo presto, porque después no llegan de vuelta, que habla un poco de los varios cristianismos y cómo los varios cristianismos fueron perdiendo fuerza hasta tener el cristianismo que tenemos hoy en día. El autor propone algo muy interesante, y dentro de su libro, de los muchos cristianismos que él dice que han habido, él menciona a los gnósticos como una etapa fuerte de un tipo de cristianismo que comenzó a derribarse posteriormente con los concilios de las iglesias, ¿no es cierto?, donde fueron derribando ciertas enseñanzas erróneas, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo este libro menciona algo muy interesante, que el gnosticismo, que para el autor es un tipo de cristianismo, fue uno de los tipos de cristianismo más fuertes e imperantes en un tiempo en la iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de gnosticismo, y como hemos identificado nosotros, los falsos maestros no son personas que se denominen enemigas del cristianismo, sino que ellos creen que son los verdaderos cristianos. Y esto es algo muy interesante, y va a provocar que el panorama sea mucho más complejo para las iglesias, porque el enemigo, de alguna manera, son personas que se consideran cristianos, que se consideran hijos de Dios, que creen en Jesús, que creen en Dios, y hemos visto a su modo, ¿no es cierto?, con ciertas ideologías, con cierta construcción de pensamiento, pero aún así ellos se consideran hermanos en la fe, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es mucho más complejo ligar con eso, es mucho más complejo tratar con esa situación, cuando la persona que se supone que es un falso maestro simplemente también se considera cristiano. Es aún más complejo. No se identifica como enemigo,
no se identifica como una rama externa a la iglesia, sino que se identifica como parte de la iglesia. Es un punto muy interesante. Bien, para continuar, nosotros hemos estado viendo, ¿no es cierto?, la intención de la carta como una intención inicial y una necesaria. Hemos estado viendo en la clase número 2, número 1, la condenación a los apóstatas, a los falsos maestros, y fuimos viendo en este camino de estudio cómo Judas va a ligar de alguna manera los acontecimientos del Antiguo Testamento con la realidad de los falsos maestros respecto a la finalidad que les espera, ¿no es cierto? Da ejemplos como buen judío del Antiguo Testamento, pero también nos encontramos con la sorpresa que comienza a incluir textos apócrifos, ¿no es cierto?, como la literatura de Enoc, la Asunción de Moisés, como vimos en la clase pasada, para poder simplemente ilustrar ciertas situaciones. Explicamos por qué él usa literatura apócrifa. Simplemente habíamos dicho que era literatura que estaba a la mano de todos en el tiempo de Judas, era literatura que se consultaba porque no había aún un canon establecido, pero sin embargo Judas lo establece, por lo menos en la primera parte de la carta, como un ejemplo ilustrativo. Lo conflictivo va a ser que después va a tomar a Enoc, ¿no es cierto?, y lo va a considerar como un profeta. ¿Por qué? Porque de los versículos 8 al 16 va a comenzar a mostrar que va a decir simplemente Enoc profetizó. Y cuando dice profetizó, ahí parece que hay un conflicto, ¿no es cierto?, para nosotros, porque Judas considera que él realmente profetizó tal cosa. Ahora, cuando uno profundiza en lo que Enoc profetizó, lo que vamos a encontrarnos con esa profecía de Enoc es simplemente que es una repetición de algo que ya vienen diciendo los profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y que también posteriormente van a decir los apóstoles. Por lo tanto, esa profecía de Enoc no es algo nuevo, por decirlo de alguna manera, sino que la profecía de Enoc es algo que ya se había dicho con anterioridad. ¿Y cuál es esa profecía? Que el Señor va a venir, ¿no es cierto?, y va a juzgar al mundo. Bien, entonces la semana pasada nos concentramos en las características de los falsos maestros. Habíamos visto que eran inmorales, blasfemos, esta superioridad, ¿no es cierto?, que tienen por sobre los demás, y esos demás son todos los demás, autoridades, seres celestiales, ¿no es cierto? Habíamos visto este egocentrismo, ¿no es cierto?, y esta manera que tiene Judas de mostrar cómo estos falsos maestros son como, por ejemplo, las nubes sin agua, estas metáforas que comienza a usar simplemente para decirnos que son personas que aparentan tener mucho, pero la verdad no tienen nada. Aparentan poder dar algo, pero nunca dan nada. Que al final toda su vida va a ser un final frustrante. Sin frutos, va a decir por ahí, ¿no es cierto? Y va a recalcar, como en toda la carta está diciendo, que ya estos falsos maestros, o estos gnósticos, o estos individuos que se han, ¿no es cierto?, introducido en la iglesia de una manera muy estratégica, por decirlo así, que nadie se dio cuenta, va a decir que ellos ya han sido condenados. Entonces nosotros ahora nos compete la última parte de esta carta, por lo que vamos a estar viendo desde el verso 17 hasta el verso 25. Vamos a incluir la tarea que tiene la iglesia respecto a todo lo que está ocurriendo en este tiempo. Ya Judas nos ha venido diciendo que los falsos maestros son de tal manera, ¿no es cierto?, se comportan de tal manera, tienen ciertas características, se comportan de manera muy compleja en relación al pecado, ¿no es cierto?,
Judas ya ha venido hablando un montón de cosas respecto a ellos. Parece que lo único que hemos hablado son falsos maestros, sus actitudes, sus comportamientos, etcétera. Pero ahora Judas va a introducirnos la tarea que tiene la iglesia respecto a lo que está ocurriendo. Y esto es sumamente importante, porque la semana pasada yo decía que no nos sirve de nada, ¿no es cierto?, una carta que nos exponga el problema, que nos muestre la situación compleja, que nos muestre la crisis, que nos explique lo que está ocurriendo sin decirnos qué hacer. Es como escuchar una predicación, ¿no es cierto?, que simplemente nos va a mostrar puntos y puntos y puntos, pero esos puntos no nos van a llevar a cuál es la voluntad de Dios y qué debo hacer yo respecto a lo que me está hablando Dios. Entonces, es como una predicación que simplemente se me está diciendo que debo perdonar a mi hermano, por ejemplo, pero no me dice qué debo hacer y cómo debo perdonarlo. Porque al final queda la interrogante, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿De qué manera lo hago? ¿Qué pasos debo hacer? Simplemente se me dice, debo perdonar, pero ¿cómo debo conducirme para llegar a ese perdón? Entonces lo que va a hacer Judas es una carta completísima, es un mensaje completísimo. ¿Por qué? Porque está diciendo, tenemos un problema, pero yo tengo una solución. Entonces, esto es lo importante respecto a esto. Ya hemos venido aprendiendo, ¿no es cierto?, con mucho detalle el problema, pero ahora Judas quiere hablarnos la solución, la tarea, la actitud nuestra. ¿Cómo debemos avanzar? ¿Cómo debemos seguir? ¿Cómo debemos actuar respecto a la situación que está ocurriendo? Y vamos a terminar con la doxología, que si recuerdan los que han estado desde el principio, que la doxología es una alabanza a Dios. Y lo que nosotros vamos a encontrar en Judas es una alabanza a Dios al final de su carta, muy hermosa por lo demás, y vamos a terminar, ¿no es cierto?, de esta manera. Creo yo que vamos a encontrarnos con sorpresas muy interesantes. Así que les invito a cada uno de ustedes a que pueda, ¿no es cierto?, animarse y tomar atención de esta última parte que nos tiene esta carta. Partamos entonces. Dice el verso 17, si tiene su Biblia, su celular, o si se lo sabe de memoria, no sé. Ustedes, queridos hermanos, estamos leyendo la versión NBI. Ustedes, queridos hermanos, dice Judas, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ya Judas, como hemos venido diciendo, ya terminó de exponer respecto a los falsos maestros. A partir de nuestra hipótesis, ¿no es cierto?, y la de muchos expertos en la materia, hemos venido hablando un poco de los gnósticos y su comportamiento en la iglesia y cómo se introdujeron. Ahora, Judas está diciendo, ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado, ¿no es cierto?, con anterioridad por los apóstoles. Bien, este solo versículo tiene detalles muy interesantes. Recuerden el mensaje anunciado anteriormente. La palabra recordar, el verbo que se ocupa acá en el texto griego para este recuerden, ¿no es cierto?, es nestete. Y nestete va a venir de mineisho, cuesta un poco, que tiene que decir recordar, venir a la memoria, acordarse. Eso es. Cuando usted ve muchas versiones puede hablar recuerden, que les venga a la memoria, acuérdense, ¿no es cierto?, etcétera. Bien, este nestete, que es recuerden, es una orden puntual, sin referencia a una duración. Cuando nosotros decimos que este verbo es una orden puntual y no tiene referencia a una duración, estamos hablando de que es continua. Lo que está diciendo Judas es muy simple. Recuerden continuamente el mensaje anunciado con anterioridad por los apóstoles. Es decir, Judas está poniendo una tarea. La primera tarea que les puso Judas a la iglesia es que puedan combatir ardientemente por la fe, ¿no es cierto? Porque la situación es compleja. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que este combatir ardientemente
era una frase que aumentaba en gran fuerza, ¿no es cierto?, la idea de combatir, porque dijimos que combatir por sí mismo ya requiere un gran esfuerzo, pero combatir ardientemente está diciendo, tienen que hacerlo con todo, ¿no es cierto? Bien, ahora le está diciendo, aparte de combatir, le está diciendo, recuerden continuamente el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles. Ahora, este nestet, ¿no es cierto? Este recuerden continuamente es un mandamiento ocasional que se requiere para enfrentar una situación específica. ¿Y cuál es la situación específica? El conflicto que hemos venido hablando en las 3 últimas clases anteriores, ¿no es cierto? Entonces, este mandamiento, recuerden continuamente, es un mandamiento que va a ser esencial para poder enfrentar la situación que está viviendo la iglesia. ¿Cómo lo van a enfrentar? Recordando constantemente. ¿Qué tienen que recordar? El mensaje anunciado con anterioridad por los apóstoles. Vamos a ver más adelante ese mensaje. Ahora, fíjense bien que este mensaje dice que ha sido anunciado anteriormente. La palabra anteriormente o anunciado anteriormente es proiremenon. Y proiremenon involucra un cumplimiento previsto por personas importantes. Es decir, proiremenon nos está hablando de profecía. Nos está hablando de una palabra que es completamente plena, un mensaje completamente pleno del cual no hay que agregar nada más. Está completo. Es decir, lo que los apóstoles anunciaron con anterioridad no es cualquier cosa. Es palabra de Dios, por decirlo de alguna manera. Es profecía. Es un mensaje esencial para la iglesia del futuro antes de que ocurriera todo esto, porque tenemos que entender que Judas está hablando ¿no es cierto?, de una complicación que ya se ha cumplido. Judas tiene la característica de que se toma mucho de Segunda de Pedro. Y Segunda de Pedro va a estar diciendo, oigan, recuerden, van a venir falsos maestros, van a ocurrir estas situaciones. Y Pedro lo habla como que todavía no ocurre, pero Judas está hablando cuando ya ocurre. Por lo tanto, Judas está diciendo, recuerden continuamente este mensaje anunciado con anterioridad, esta profecía anunciada con anterioridad por los apóstoles. Es decir, recuerden el mensaje profetizado por los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero recuérdenlo de manera continua, porque esta continuidad en el recordar va a llevarnos a poder combatir lo que está ocurriendo. Si recordamos constantemente, vamos a poder enfrentar lo que está ocurriendo como iglesia. Ahora, la idea de recordar constantemente el mensaje anunciado con anterioridad debe ser siempre, incluso cuando no hay un conflicto de por medio. Es decir, este recordar, ¿no es cierto?, venir a la memoria, acordarse, ¿no es cierto? ¡Ah, me acordé! Tiene que ser constante en todo momento. Cuando nosotros profundizamos en la idea de recordar, vamos a entender que no simplemente es, me acordé, ¿no es cierto? Me vino en la memoria y después se me fue. No, tiene que ver con un acordarse, con un venir a la memoria, con un recordar, pero de alguna manera introducirnos en ese recordar. En ese recordar que va a estar sujeto ¿a qué? A un mensaje que tiene ¿qué característica? Que fue anunciado con anterioridad. Y al ser anunciado con anterioridad, está queriendo decir que está hablando de profecía. Y si estamos hablando de profecía, está queriendo decir que estamos hablando de palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que tomar en serio este mensaje, porque no es cualquier mensaje, es palabra de Dios. Wow, tiene harta profundidad esto. Yo tengo la característica, yo Edison, que recuerdo algo que tengo que hacer y si no lo hago al tiro se me olvida. Es decir,
si sé que no sé, pues dejé la ropa colgando fuera y recuerdo, tengo que sacar la ropa, si no lo hago al tiro, la voy a estar sacando en la noche. ¿Por qué? Porque se me olvida. Ah, si tengo que hacer algo para el trabajo, tengo que hacerlo al tiro, si no se me va a olvidar. Es mi característica. La idea de este recordar no es para dejarlo para después. La idea de este recordar es tomarlo en serio en el sentido de que es un mensaje de Dios. Esta es la idea. Entonces, Judas no le está dando una tarea sencilla, ¿no es cierto? No le está dando una tarea liviana a la iglesia, sino que le está diciendo, ya es tiempo de que este combatir ardientemente tenga algunos condimentos aún más necesarios para darle más sabor a esta cazuela, ¿no es cierto? Necesitamos que comiencen a recordar el mensaje dado por los apóstoles. Bien, ¿cuál es el mensaje? El verso 18 dice, ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Esto es algo muy interesante. Esta frase, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Esta frase así, tal cual, usted no la encuentra en ningún texto bíblico. En el Nuevo Testamento, mucho menos en el Antiguo Testamento. Así tal cual no lo dijeron los apóstoles. Por lo que lleva a pensar, o Judas lo tiene como recordando el mensaje, es decir, estas palabras simplemente las tiene en la memoria, o hay alguna otra carta que esté circulando en la iglesia de la cual Judas tuvo acceso y este mensaje, ¿no es cierto?, aparece así tal cual. Sea como sea, lo interesante de esto es que aun cuando sí, tal cual como se lee, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones, impías, aun cuando no se encuentra tal cual como está, sí lo encontramos la idea, ¿no es cierto?, en diferentes partes del Nuevo Testamento, por lo que nos da a entender que este es un mensaje profético. Fíjese, aquí noté un montón de frases, noté los versículos bíblicos para que veamos cómo esta idea, ¿no es cierto?, de que este mensaje que se ha profetizado, de que vendrán burladores, que vendrán falsos maestros, ya lo habían dicho los apóstoles. Por ejemplo, la primera frase que tenemos, sé que después de mi partida, esto está en Hechos, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Este es un texto que está en Hechos. Estamos hablando y establecimos que Judas fue escrito aproximadamente en el año 80. Hechos fue escrito un montón de años atrás de Judas. Por lo tanto, estamos hablando de un mensaje que ya se habló con mucha anterioridad. Fíjese lo que dice el siguiente frase. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Este es otro mensaje más que podemos encontrar en el Nuevo Testamento y que están hablando de este mensaje profetizado con anterioridad, de este mensaje en el cual debemos recordar con constancia. Dice el siguiente, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, le dice Pablo a Timoteo. Fíjese lo que dice, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Aparentarán ser piadosos. Nosotros ya hemos visto las características de los gnósticos, que se creen superiores, que están más cerca de la deidad, que tienen un conocimiento mayor, ¿no es cierto?, respecto a Dios, que están más cercanos a la idea del espíritu bueno, ¿no es cierto?, y muy lejanos a la idea de la materia mala, mostrándose, ¿no es cierto?, como personas llenas del poder de Dios, de espíritu, ¿no es cierto?, pero simplemente la propia conducta va a mostrar que no son lo que dicen ser. Y hemos visto, a partir de todo el estudio de Judas que hemos tenido, que su conducta deja mucho que desear.
Y el último texto dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, los cuentos que quieran oír. Ojo, esto que está diciendo, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento, que los apóstoles dijeron con anterioridad a Judas, esto no es algo que a Judas solamente le está ocurriendo, sino que nosotros podemos entender que también nos ocurre en este tiempo. Y es muy interesante, es cosa que ve algún video por aquí y por allá y va a encontrar esto cumpliéndose. Introducidos, son cristianos, se dicen cristianos, hijos de Dios, pero que la verdad de las cosas no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Judas está siendo categórico. La palabra recordar aquí es un mandamiento que está apuntando a un mensaje que se anunció con anterioridad. No cualquier mensaje, un mensaje que en el tiempo de Judas se ha cumplido. Y si se ha cumplido, lo consideramos profecía. Y si lo consideramos profecía, es palabra de Dios. Si lo consideramos palabra de Dios, debemos recordarlo, debemos traerlo a memoria constantemente. Y esto no es solamente para la iglesia en tiempo de Judas, también es para nosotros. Entender que somos iglesia, pero que tenemos que estar constantemente atentos al mensaje apostólico. No solamente un mensaje que nos dice que van a ocurrir tales cosas, sino que a toda la enseñanza apostólica respecto al Evangelio también. Porque como respondía en la segunda clase una pregunta que hizo el hermano Gerardo, que me acuerdo. ¿Cómo hacerlo para identificar a los falsos maestros? Bien, estudiando, sabiendo la palabra. De esta manera nosotros podemos combatir estas cosas recordando, y esta es la idea de este texto. Por eso parte diciendo esto Judas, recordando podemos combatir, trayendo la memoria constantemente, podemos combatir lo que está ocurriendo. Bien, el verso 19 que dice, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. ¿Quiénes son esos? Los que los apóstoles han venido hablando con anterioridad. Bien, nosotros ya hemos hablado las características de los gnósticos. Hemos hablado las características de los falsos maestros. Hemos hablado las características de estas personas que se introdujeron en la iglesia, ¿no es cierto? Y se transformaron, ¿no es cierto? Y se declararon a sí mismos maestros. Personas que se creen con un conocimiento superior. Personas que creen tener un nivel más elevado que el resto. Lo que hace que provoque divisiones en la iglesia. Nosotros somos los espirituales. Ustedes simplemente son personas comunes y corrientes. Nosotros tenemos un nivel de conocimiento respecto a la deidad mucho mayor que ustedes, por lo tanto somos superiores. Habíamos dicho un montón de veces que algunos incluso se consideraban mayores que el primer eón o la primera emanación. Y ese primer eón o primera emanación para los gnósticos es Cristo. Por lo tanto había muchos que incluso se consideraban mayores que Cristo en conocimiento, en cercanía a la deidad, en bondad, en sabiduría. Bueno, estos son los que provocan divisiones. Estos los neumaticoi que se nombraban. Y los demás son simplemente personas con conocimiento bajo, ¿no es cierto? Personas comunes y corrientes. Nunca van a llegar a nuestra estatura respecto al conocimiento espiritual que tenemos. Bueno, y ese conocimiento obviamente les corrompe. ¿Por qué? Porque se dicen, ¿no es cierto?, personas tan superiores, ¿no es cierto?, y tan elevadas en nivel espiritual, que la materia que es mala, ¿no es cierto?, no les provoca nada, no les afecta. Por lo tanto, bueno, pequemos, hagamos todo lo que ya hemos venido estudiando nosotros, que hacen ellos, porque mientras más pecamos, más nos acercamos a la gracia de la deidad. Esto es una cosa horrorosa, pero esto provocaba precisamente las divisiones que dice el verso 19. Los que causan divisiones. Los que se dejan llevar por sus propios instintos. Habíamos visto en la clase pasada que Judas les va a decir
que tiene instintos irracionales, incluso animales, ¿no es cierto? Habíamos visto esa referencia que hace Judas, muy interesante y brusca por lo demás. Pues, ¿qué? ¿Cuál es la característica de todo esto? ¿Cuál es lo esencial de todo esto? Pues no tienen el Espíritu. Pero Judas está diciendo, ustedes sí tienen el Espíritu. Por lo tanto, recuerden, mastiquen el mensaje profetizado, introduzcanse en él, estudien, ¿no es cierto? Háganse sabios en él y avancen y puedan de alguna manera enfrentar a estos tipos superiores, pero que realmente no lo son en ninguna manera. Es interesante esa imagen que pongo porque refleja, ¿no es cierto?, esta idea de esta parte tan natural, ¿no es cierto? Y ellos pasan un umbral, por decirlo así, de mayor sabiduría y conocimientos muy, muy elevados respecto al resto de la gente tan común, corriente y silvestre. Del verso 20 al 21 dice lo siguiente: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Estos dos versículos contienen un llamado, ¿no es cierto?, que es muy común en otras cartas, que tiene que ver con la edificación, ¿no es cierto?, con la oración, con la paciencia, respecto a muchas situaciones. A entender que todas estas tareas, ¿no es cierto?, nos van a llevar, ¿no es cierto?, ¿a qué cosa? Al conocimiento que realmente estas personas, estos gnósticos, estos falsos maestros, nunca van a llegar a alcanzar. A simplemente entender y alcanzar la vida eterna que Cristo tiene para nosotros. Es muy interesante todo el detalle respecto a esto. La palabra edificándose es epoikodomuntes. Epoikodomuntes. Epoikodomuntes viene de la palabra epoikodomen, que es sobre edificar o edificar encima. ¿Sobre qué edificamos? Sobre nuestra santísima fe, la fe que hemos tenido en Jesucristo. Edificamos en ella, crecemos en ella, nos establecemos en ella, seguimos avanzando en ella. Esta es la idea, ¿no es cierto? Tiene un aspecto también de continuidad, por lo que deben realizar la acción de manera sostenida en el tiempo y activamente. Es decir, en un principio Judas está diciendo, recuerden, ¿no es cierto?, con continuidad. Este recordar nos va a llevar a nosotros también a hacer algo. ¿A qué? A edificar sobre la fe, a sobreedificar sobre en lo que ya estamos edificados, nuestra fe, pero de manera continua, no por ratos, no por momentos, no por instantes, sino que siempre, constantemente, Judas nos está llamando ¿a qué? A sobreedificar sobre la base, ¿no es cierto?, de la fe, de nuestra santísima fe. Este va a ser un llamado muy continuo en la mayor parte de las cartas, incluso del Evangelio mismo, de poder, ¿no es cierto?, edificar en la roca, donde nuestra casita, ¿no es cierto?, no se va a destruir por el viento ni las olas del mar. La idea de Judas es, háganlo constante. Pero hay algo muy interesante en esto, porque cuando un autor de una epístola está diciendo algo, está animando algo, es porque hay algo que no está haciendo la iglesia. Y si algo que no está haciendo la iglesia es precisamente lo que le ha provocado el estado en el que está la iglesia. Es decir, la iglesia posiblemente no haya estado recordando con constancia el mensaje apostólico anunciado con anterioridad. La iglesia posiblemente no haya estado edificando o sobreedificando sobre la base de su santísima fe. Por lo tanto, han sido engañados por estas personas, por estos individuos que se colaron, ¿no es cierto?, entre medio, que se
que se dijeron a sí mismos como maestros superiores y comenzaron a seguir sus enseñanzas. ¿Por qué comenzaron a seguir sus enseñanzas? ¿Por qué fueron engañados? Porque no estuvieron recordando con constancia, porque no estuvieron sobreedificando en la fe. Es interesante. Cada vez que nosotros sintamos, ¿no es cierto?, veamos, Dios nos hable respecto a que no hemos estado haciendo algo o que tenemos que comenzar a hacer algo, es porque no lo estuvimos haciendo. Y eso va a explicar por qué estamos en cierto estado o en cierta situación o por qué no hemos enfrentado bien las circunstancias. Bien, Judas nos está diciendo, tienen que hacer de manera constante el edificarse o el sobreedificar sobre la fe que nosotros hemos tenido. Y luego va a decir, y orando en el Espíritu Santo. Y este orando va a venir de la palabra proseuchomenoi. Y proseuchomenoi viene de la palabra proseuchomai, que es hacer oración. Pero lo interesante de esta palabra es que establece una acción, ¿no es cierto?, que va a propiciar un beneficio sobre quien realiza esa acción. Es decir, quien se va a beneficiar de la acción de orar en el Espíritu es quien ora. Y aquí en el texto, ¿quiénes son los que deben orar en el Espíritu en la iglesia? No le está diciendo Judas a una persona específica. No le está diciendo Judas que oren los líderes, por ejemplo. Ya, que los líderes se pongan a orar, ¿no es cierto?, en el Espíritu Santo para combatir esta situación. No, todos, toda la iglesia, universalmente, oren, establezcan oración en el Espíritu Santo, porque esto les va a traer beneficio personal y beneficio comunitario. Lo que está diciendo Judas de alguna manera. ¿Cómo pueden ustedes edificarse en la fe? Haciendo cosas muy sencillas que tal vez todos sabemos, orando en el Espíritu. Interesante, porque parece que son cosas que sabemos, ¿no es cierto?, todo, y lo más seguro es que la iglesia sabía. ¿Qué le habrá estado enseñando los falsos maestros? Estos individuos que se metieron, ¿no es cierto?, de una manera tan escondida y tan eficaz, ¿no es cierto?, en la iglesia. Estos gnósticos, ¿qué le habrán enseñado respecto a la oración? ¿Habrán terminado con esta práctica? Porque la verdad ellos tenían un conocimiento elevado que no era necesario el tiempo de oración en el Espíritu. Simplemente bastaba para la iglesia escucharlos a ellos y obtener conocimiento y sabiduría espiritual. Bien, Judas está diciendo, esas cosas no sirven, son vacías, están hechas por hombres que se llevan por sus propios intereses, etc. Ustedes tienen que sobreedificar en la fe constantemente, trabajar en esta fe, ¿no es cierto?, en esta base que tenemos nosotros, e ir construyendo en ella constantemente, ir creciendo en ella constantemente. ¿De qué manera? Orando en el Espíritu, que produzca beneficio comunitario y beneficio personal. Por eso es que se ora en comunidad y se ora personalmente. Y luego va a sostener Judas, mientras esperan. Y esa palabra, que es esperar, es muy interesante porque se parece mucho a la palabra que se usa para hacer oración, es prosdechomenoi. Y prosdechomenoi viene de prosdechomai, que es esperar con confianza o esperar con paciencia. Es decir, este hecho de ustedes sobreedifiquen en la base de nuestra fe. Ustedes sigan orando en el Espíritu constantemente y esperen con paciencia, con confianza, con fe. Y esta palabra se parece mucho a orar, ¿no es cierto? Porque cuando oramos, la verdad que estamos esperando con confianza. Y la idea de este texto es que está diciendo, oye, esperen con confianza. ¿En qué? ¿En qué esperamos? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esperamos de eso? Que su misericordia nos lleve a la vida eterna que nos ha prometido y en la cual vivimos constantemente. ¡Wow! Parece que Judas lo que está haciendo es abriendo un conocimiento espiritual que ni siquiera los neumaticoi podían haberles dado a la iglesia.
le está dando una herramienta tan necesaria que parece que siempre la tuvieron, pero la olvidaron. Siempre la tuvieron, pero comenzaron a tomar herramientas de personas que eran superiores, pues, ¿no es cierto? Entre comillas, ¿no es cierto? En la fe, en lo espiritual. Interesante. Siempre tuvieron en sus manos la herramienta correcta para llevar. Desde un principio quizás comenzaron a sobreedificar en la fe, a construir en la verdadera fe, en la santísima fe. Fíjese que a los que Judas está escribiendo, como dice en el primer versículo del capítulo 1, que es el único capítulo, le está hablando a quienes son iglesia, a los que fueron invitados hospitalariamente a venir al Señor. Por lo tanto, estas palabras las van a entender los que son iglesia. Y los que son iglesia, ¿no es cierto?, es el receptor. Lo más seguro que algún gnóstico leyó esta carta y diga, ¿para qué necesitamos esto? Si tenemos un conocimiento superior. Es interesante que más adelante Judas nos va a mostrar los casos de estas personas en las cuales han caído en el error, y nos va a mostrar quiénes son los que han caído en el error de estos seres superiores, ¿no es cierto?, en espiritualidad. Bien, Judas está llamando a la iglesia a volver a trabajar, ¿no es cierto?, en la base de la santísima fe, en la oración y en el esperar con paciencia, ¿no es cierto?, de saber que todo lo que Dios ha prometido lo va a dar. Para Judas esto es lo esencial para combatir todo lo que está ocurriendo y todo lo que hemos venido hablando. Interesante, interesante. Dice el verso 22 y 23, esto es muy interesante lo que viene, tengan compasión de los que dudan, dice. Ojo, estas son las tareas que le está dando Judas a la iglesia para enfrentar todo esto. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Bien, estos versículos, el 22 al 23, contiene una gran cantidad de cosas que necesitamos entender para comprenderlo. ¿Por qué? Porque hay algún conflicto respecto a este versículo. ¿Cuál? Es si este versículo está hablando de un solo tipo de personas o está hablando de diferentes tipos de personas, a las cuales Judas está aludiendo respecto al trabajo que debe hacer la iglesia respecto a estas personas que al parecer han caído, ¿no es cierto?, en la red de los falsos maestros. ¿Está hablando de un solo tipo de personas con diferentes características o está hablando de diferentes personas? Bien, al parecer, y la mayoría de los que estudian todo esto, ¿no es cierto?, establecen que Judas está hablando de tres tipos de personas. Y cuando uno se puede introducir un poco en el texto, ¿no es cierto?, se va a encontrar, por ejemplo, en griego, que no quiero ahondar en lo que está acá en griego, ¿no es cierto?, sino que quiero simplemente mostrarle lo que está aquí en amarillo y lo que significa. Que esto que significa aquí en amarillo y que por lo tanto por algo está en el texto griego, va a mostrarnos a nosotros las diferencias. Porque parte diciendo, y a quienes por un lado, ¿no es cierto?, y luego va a establecer a los cuales y por otro, y después va a establecer de nuevo y a los cuales y por otro. Cuando está tratando estas palabras, ¿no es cierto?, por un lado y por otro, de alguna manera Judas está estableciendo estas comas, por decirlo así. Tres tipos de personas a los cuales la iglesia debe tratarlos de diferente manera. Y es muy interesante, porque después de Judas haber hablado, ¿no es cierto?, que tienen que recordar constantemente el mensaje hablado con anterioridad por los apóstoles, ¿no es cierto?, que tienen que sobreedificar en la base de nuestra santísima fe, que deben orar en el Espíritu Santo, que deben, ¿no es cierto?, esperar con paciencia, con fe, ¿no es cierto?, va a comenzar a decir ahora en cuestiones prácticas, en cuestiones de cómo debo yo ahora actuar, comportarme con aquellos que han sido engañados con los falsos maestros.
Y por lo tanto va a establecer tres tipos de personas. Dos por un lado, y por el otro, y por el otro. Por eso quería mostrarles el texto griego, porque eso es lo que quiere establecer. No está hablando de un solo tipo de persona, lo que vamos a introducirnos ahora, sino que de tres tipos de personas. El primer tipo tiene que ver con esto. Dice, tengan compasión de los que dudan. Este va a ser el primer tipo de persona. Aquellos que están dudando. Es decir, aquellos que están vacilando, titubeando, ¿no es cierto? Dudando. De la palabra eleate. Y eleate vamos a considerar en primer lugar que significa tener misericordia. Compasión. Es decir, Judas, la primera tarea en concreto, ¿no es cierto? Digamos, de persona a persona, de ser humano a ser humano, ¿no es cierto? El trabajo concreto, mano a mano, es tenga compasión de los que están dudando. ¿Por qué? ¿Por qué Judas tiene que decir esto? Porque tal vez humanamente la reacción primaria va a ser no querer acercarse a esas personas. Esto es lo que ocurre muchas veces cuando se nos dice, no hagas esto. Es, por ejemplo, cuando ocurre un trauma, no sé, me quemé con la estufa, no me quiero acercar más a la estufa, no quiero ni siquiera prender la estufa, no. El trabajo, ¿no es cierto?, en este trauma, ¿no es cierto?, va a ser, no, aprende a lidiar con la estufa, aprende a prender la estufa sin quemarte. Bien, ahora lo que está diciendo Judas es, no dejen a un lado a estas personas. No dejen a un lado a los que han sido víctimas de los falsos maestros. No dejen a un lado a los que han sido víctimas de los gnósticos, de los neumáticos, de los superiores, ¿no es cierto? De estos que aluden a los demás con grandeza. No los dejen a un lado. Ya les he dicho, ¿no es cierto?, que son personas que han hecho un gran mal, pero les pido que tomen mucha consideración, mucha compasión, mucha misericordia por aquellos que están dudando. Y esto es muy importante, porque yo creo que la reacción humana primaria es el rechazo. Judas nos viene diciendo que todo esto que está ocurriendo es malo. No, alejémonos completamente. No, Judas está diciendo, no, aprendamos a tratar este problema. Y lo que debemos hacer es acercarnos con compasión. ¿Cómo reaccionamos nosotros a las situaciones adversas, tanto como persona, personalmente, ¿no es cierto?, y como iglesia, respecto a conflictos? ¿Cómo acudimos a ellos? ¿Cómo los enfrentamos al saber y identificar un problema? ¿Cómo lo enfrentamos después? ¿Hacemos ley del hielo? ¿Lo miramos de lejos? El hermano que contaminó, ¿no es cierto?, lo dejamos a un lado. El hermano que produjo algún conflicto lo dejamos atrás, que se siente al último. No. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo acudimos? En el diario vivir cada uno de nosotros, cuando tenemos un conflicto en el trabajo, por ejemplo, o en los colegios, en las universidades, etc. ¿Cómo enfrentamos las situaciones? Tenemos un problema con un compañero o compañera de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos ley del hielo? ¿No lo atendemos más? ¿No lo miramos más? ¿No lo ayudamos más? ¿No lo consideramos más? ¿No le decimos buenos días? Entramos al trabajo y decimos buenos días -1. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Bien, Judas está diciendo, esta es la forma que tienen que reaccionar y esta es la forma en que tienen que enfrentar. Tengan compasión, tengan misericordia. Y esta palabra, leate, representa un mandamiento de carácter universal, es decir, sin acepción a la regla. Nadie podía escribirle de vuelta a Judas y decirle, pero ¿sabes qué? Es que esta persona que está dudando está haciendo esto y esto otro. No, Judas le va a responder de nuevo, hey, ten compasión de los que están dudando. Ten compasión de estos que tienen un pie adentro y un pie afuera. De estos que son gnósticos y cristianos a la vez. De estos que están haciendo lo que hacen los gnósticos y a la vez intentan, ¿no es cierto?, hacer lo que hace un cristiano verdadero. Estos que están dudando de las doctrinas de la fe. Estos que están dudando de la fe misma que en un principio se le entregó. Él está diciendo, tengan compasión. Tengan compasión, está diciendo. Por lo tanto, este tener misericordia, que, ojo, representa un mandamiento de carácter universal,
que nadie puede salirse de este mandamiento, nadie puede hacer vista gorda de este mandamiento, Judas está diciendo que este tener misericordia representa de alguna manera un trato humano, misericordioso, compasivo, dedicado, con mucho trabajo respecto a esto. Con la misma compasión que Cristo tiene por nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué va a significar el no tener compasión de aquellos que están dudando? Simplemente más divisiones dentro de la iglesia. Allá están los que dudan, acá estamos los que estamos bien con el Señor. La palabra dudar es diacrinomenoi, y diacrinomenoi es estar dudando continuamente. Y esto trata de personas que su vida es una lucha, no sé si me entienden, y aquí va el sentido de compasión, porque quieren hacer la voluntad de Dios, pero hay otra cosa que los está llamando. Quieren vivir la palabra, pero hay otra cosa que los seduce. Esto es continuo, es una lucha para ellos. ¿Qué requieren ellos para salir de ahí? De nuestra compasión. Por lo tanto, cuando usted tenga conflictos personales o tengamos situaciones que lidiar como iglesia, la ley del hielo no es la respuesta, sino que es el tener compasión. Dice después, el segundo grupo de personas, sálvenlos arrebatándolos del fuego. La palabra sálvenlos es soisete, y soisete viene de soiso, que es salvar, librar, proteger, engloba todo este tipo de palabras, ¿no es cierto?, de acciones que tienen que ver con rescatar, con salvar. Una vez más Judas va a poner en esta palabra, soisete, un mandamiento de carácter universal. Está hablando de la acción de la iglesia de ir en busca de aquellos que están perdidos. Fíjese que habla de la palabra arrebatar, que es de harpazontes, ¿no es cierto? Que una vez más va a ser una acción continua, pues continuamente estas personas están en el fuego. Ahora, quiero aclarar esto del fuego, porque Judas no está aludiendo al infierno. No está aludiendo al infierno. Con esta palabra fuego, ¿no es cierto? No está diciendo que estos se están quemando, ¿no es cierto? Y tienen que ir a arrebatarlos, no. Está tratando una metáfora en este sentido. El fuego está representando simplemente el peligro. Esto ya se están quemando en estas enseñanzas falsas. Y lo que está diciendo Judas es, vayan corriendo, tírense al fuego por ellos y sáquenlos de ahí. La idea de tener misericordia va a implicar el sentido de salvar, de librar, de proteger. En primer lugar tenemos a los que dudan, con un pie afuera y con un pie adentro. Y en segundo lugar tenemos a los que están ya, parece, muy convencidos de las falsas doctrinas. Tal vez incluso siguiendo a los falsos maestros, pero aún para Judas hay posibilidad de sacarlos de ahí. Es decir, el trabajo que la iglesia a la cual Judas está aludiendo en su carta es gigantesco, porque está hablando de volver a rescatar a los propios hermanos que han sido engañados. Por lo tanto, no está hablando de infierno, no está tratando Judas el tema del infierno aquí, sino que está hablando simplemente con esto de arrebatarlos del fuego en un sentido del peligro. El fuego va a decir, se están quemando ahí, ¿no es cierto? Sáquenlos de ese lugar. Es muy sencillo lo que Judas está diciendo, pero incluye una tarea muy, muy esencial y primordial. Sacarlos de ese lugar. Yo no sé si hoy tengamos toda la disponibilidad, cada uno de nosotros, de sumergirnos en este tipo de compasión y de misericordia que requiere tener, ¿no es cierto?, tanta compasión y tener una disponibilidad a meterse al fuego y sacar a aquel que se está perdiendo. Sobre todo si fue un hermano, ¿no es cierto?, que en un momento comenzó en la fe
pero fue engañado por falsas doctrinas. ¿Cómo? Esta tarea no es simplemente de un te llamo y te pregunto cómo estás, sino que es como tratar con un pequeño nuevamente, con un infante, es volver a enseñar, es volver a caminar con él, es volver a, ¿no es cierto?, tomar de las manos y que aprenda a caminar. Y eso requiere tarea, trabajo. Los que son padres, los que son madres, saben lo que es ese trabajo. Por lo tanto, lo que Judas está diciendo es un trabajo arduo. Dice, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Y esta es otra sección. Y lo interesante es que Judas, como buen judío, va a aludir al texto del Levítico. No directamente, como citándolo, ¿no es cierto? Pero se va a ver, digamos, la enseñanza o la teología levítica, por decirlo así, del Antiguo Testamento de Judas. Cuando trata el tema de Levítico 13, capítulo 13, verso 47 al 52, cuando dice, cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, y la plaga fuere verdosa o rojiza, plaga es de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. Todo un procedimiento. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días, y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, lepra maligna es la plaga. Inmunda será quemado el vestido, porque la lepra maligna es, al fuego será quemada. Aquí está aludiendo a la idea de la lepra, ¿no es cierto? Cuando una vestimenta se contamina de la misma enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Y hay todo un procedimiento que al final, si sigue la lepra, ¿no es cierto?, la infección, ¿qué es lo que debe ocurrir? Simplemente quemarlo. Bien, Judas, a partir de su enseñanza como buen judío, está diciendo, aborrezcan hasta la ropa que tengan puestas esas personas, porque todo lo que ellos son es peligro, por decirlo de alguna manera. Tengan cuidado, no se contaminen. Es decir, están los que dudan, están los que hay que sacar del fuego, pero están aquellos que simplemente son gnósticos puros y de corazón. No podemos hacer nada más que con ellos, que simplemente desecharlos. ¿Por qué? Porque son tan superiores que no van a escuchar a nadie, ni siquiera a Judas. Es interesante cómo alude Judas al Levítico. Muy interesante. Verso 24 al 25 dice la doxología. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Esta doxología va a contener aspectos muy interesantes. Dice que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha. Qué importante que en su doxología Judas haya agregado esto. Esta dice, el único es que puede mantenerlos limpios, puros, ideales como sacrificio agradable al Señor, es Dios mismo. Y esa palabra para que dice que puede guardarlos, ¿no es cierto? Esa palabra para guardarlos es fulasai. Y el verbo expresa, y es muy interesante, es hermoso este verbo. El verbo expresa sentimiento y afecto del sujeto al receptor, de manera plena, de manera completa. Es decir, aquel que los está guardando, aquel que puede guardarlos, que entendemos que es Dios, lo está haciendo con todo lo que puede hacerlo. No sé si me puedo explicar. Es como ver a una madre que protege a su hijo, ¿no es cierto? A un padre que protege a su hijo con todo lo que tiene. Que si le van a golpear, lo golpeen a él, pero no a su hijo, y se pone, ¿no es cierto?, para protegerlo, con todo sentimiento y afecto. Él puede guardarlo, Dios puede guardarlo, pero con una preocupación tan excelsa, tan grande, tan extensa, ¿no es cierto?, que es el único que realmente puede guardarlos de que no caigan, de que puedan mantenerse firmes. La doxología va a comenzar así. Oye, el único que puede guardarlos a ustedes
con todo afecto, sentimiento, dedicación, con todo cuidado, es Dios. No son los neumaticoi, no son estos superiores que los van a llevar a una sabiduría superior respecto a la deidad. No, es Dios. Dios les puede guardar, Dios les puede fulasai, les puede expresar sentimiento y afecto en la protección, en la conservación, en el cuidado, ¿no es cierto? En el mantener en aislamiento. Esta es la idea que quiere dar la palabra fulasai, que viene de fulazo, que tiene que ver con mantener en aislamiento con cuidado, no como una burbuja como ultra protegiendo, no, sino que en el sentido de que nada te haga daño y tú te puedas conservar en Cristo bien y puedas avanzar, puedas seguir de alguna manera sobreedificando en esa fe. ¿Por qué? Porque Dios te guarda con cuidado, puedas seguir estableciéndose en Él. ¿Por qué? Porque Él te guarda con cuidado. Puedas seguir orando en fe. ¿Por qué? Porque Él te guarda con cuidado, con afecto, con cariño. Y aquí entendemos el Evangelio completamente. Es este Cristo que va a buscar a la oveja, ¿no es cierto? La trae en sus brazos, si viene herida la cura. Es esta idea de guardar. Qué hermoso, yo creo que esto es hermoso. Expresa un aspecto de Dios en que este guardarlo no solamente, nos guarda, no, lo guarda con todo lo que tiene, con todo su amor, su afecto, su cariño, de manera plena, completa. ¿Para qué? Para que no caigan. Esta palabra, aptaistus, sin tropezar, figurativamente sin pecado, está en la idea de qué, de caer de qué. Bueno, caer en lo que ya muchos han caído respecto a lo que Judas ha venido hablándonos. Bien, ustedes continuamente recuerden las palabras profetizadas con anterioridad por los profetas, ¿no es cierto? Y Dios les va a guardar con todo su cariño para que no caigan en lo que muchos ya han caído. Y mientras ustedes no caigan, no duden en tener compasión con los que han caído. Qué hermoso, qué precioso. Es un trabajo que nos llama a hacer Judas y el Señor mismo a nosotros. Por eso es que me gusta esta sección, porque es tan práctica. Después de todo lo que nos viene diciendo, Judas está diciendo, bueno, ahora hagan esto. Dice, y establecerlos sin tacha. Y la palabra ahí que ocupa para sin tacha es amomos, que viene de amomos, sin mancha, sin defecto. Y el sentido que tiene esta palabra tiene un sentido ceremonial. Es decir, que la idea de que el Señor nos guarde, ¿no es cierto?, con todo su cariño, con todo su amor, con todo su afecto, con toda su dedicación y cuidado, ¿no es cierto?, nos aparte, es para que podamos ser una ofrenda a Él mismo, sin mancha, sin arruga, hermosa delante de sus ojos. Y esto, mis hermanos, mis hermanas, esto es el Evangelio. Esto es la enseñanza que tenemos de la justificación, que cuando nos encontramos delante de Dios, el Señor no mira nuestro pecado, no mira lo sucio que estamos, sino que puede ver a un Cristo que nos ha perdonado, a un Cristo que ha triunfado en la cruz, a un Cristo que ha sobrepasado todos los límites, que ha pasado, ¿no es cierto?, y triunfado sobre la muerte, que se ha hecho Señor y Cristo, y puede mirar y tenernos por justificados. Entonces nos tiene sin mancha, limpios, ¿no es cierto?, en lo ceremonial. Y podemos entonces acercarnos a su presencia, a su santísima presencia, completamente. Esto rompe completamente todo lo que los neumaticoi, todo lo que los gnósticos han venido diciendo. No, señores, dice Judas. Los que están aquí afuera, los gnósticos, estos no son los superiores. No. Ustedes son los justificados. Solo ustedes, los que continúan, ¿no es cierto?, sobreedificando en la santísima fe que el Señor nos ha dado. Aquellos que continuamente recuerdan
el Evangelio, el mensaje profetizado. Aquellos que trabajan en la fe. Estos son los que Dios guarda. Estos son los que pueden estar sin mancha. Estos son los que pueden, por Cristo Jesús, ser justificados y estar tan cerca de la deidad. Esto es un golpe para los gnósticos. Esto es un golpe para los falsos maestros. ¿Por qué? Porque después la doxología va a comenzar a decir, ¿qué cosa? Va a decir, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor. No un eón, no el primer eón, no la primera emanación, no, nuestro Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la majestad, el dominio, antes de todos los siglos, ahora y para siempre, dice Judas. Amén. Amén. Y esto es otro golpe para aquellos que Judas ha venido hablando a partir de toda su carta. Oye, ustedes no son los majestuosos, ustedes no son los gloriosos, ustedes no tienen dominio, ustedes no tienen autoridad, ustedes no son nada. Cristo lo es. Y por tanto, todos los que siguen la voluntad de Cristo, todos los que continuamente miran al Señor, todos los que continuamente siguen, ¿no es cierto?, su voluntad, la fe, viven en la justificación, entiende que a través de Él pueden ser algo delante de su presencia. A Él y solamente a Él, a nuestro único Señor, sea siempre la gloria, la honra, la majestad. Y Judas cierra su carta. Ni siquiera manda saludos. No sé si me puedo explicar, porque su doxología lo dice todo. Es como que prácticamente la doxología es toda la carta. Al único Dios, a nuestro Salvador, que nos guarda con cariño, que no caigamos, ¿no es cierto?, para establecernos limpios, sin tacha, sin suciedad, justificados delante de su presencia, solamente a Él. No a los demás, no a los superiores en espiritualidad, no a los que aluden a grandeza, no, a Dios, al Señor, a ese que nos hace justo delante de su presencia. Solamente a Él es la gloria, la honra y la majestad. Qué hermoso, qué hermoso. Me siento feliz de poder haber compartido con ustedes esta carta. Elegí esta carta, ¿por qué? Porque no se estudia mucho, no se considera mucho, como decía en la primera clase. Se considera más como decir, uy, ¿por qué tratará a Enoc? ¿Por qué habla de la asunción de Moisés? Es como esa curiosidad de saber, que no es mala por lo demás, pero hemos podido ver, y espero haberles podido transmitir a ustedes, el hecho de que tiene un mensaje para nosotros hoy. Y esto es importantísimo. Hay tantos elementos que contiene esta carta tan pequeña, pero que dicen tanto para nosotros. Así que yo quiero animarles a que no solamente se quede con lo que hemos visto en estas 4 clases. Lea, si tiene libros, si consigue algún PDF, alguna otra clase, a lo mejor tiene por ahí de Judas, siga profundizando, porque tiene mucho más de lo que he podido entregarles. Es más, me ha entregado a mí, estudiándolo nuevamente, mucho más de lo que en un principio había estudiado. Y con esto quiero finalizar. Y quiero animarles, ¿por qué? Porque los estudios no terminan con esta carta. El siguiente martes el pastor va a estar entregando un nuevo estudio, del cual les quiero animar a que puedan ustedes ser parte, puedan seguirlo, puedan concentrarse en él, puedan tomar cuaderno, puedan tomar Biblia, lápiz, puedan comentarlo entre ustedes, en las redes sociales también. Podamos crecer en el estudio que va a dar el pastor, que se va a llamar Viviendo con Sabiduría. Viviendo con Sabiduría. ¡Wow! Uno dice, ¿cómo se vive con sabiduría? Bueno, el pastor nos va a decir cómo se vive con sabiduría. Pero obviamente a través de un estudio de la palabra del Señor. Así que les mando un abrazo tremendo. Fue un gusto compartir este ramo de 4 clases con usted.
téngalo todavía presente, siga estudiando y sigamos conectados, ¿no es cierto?, como iglesia. Si usted quiere seguir, ¿no es cierto?, nuestras reuniones, nuestras actividades, estamos disponibles en las redes sociales. Sigan las reuniones que continúan, porque el Señor es el Señor de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y a pesar de todo lo que está ocurriendo, seguimos vivos, gracias a su gracia, latentes gracias a su gracia, y podemos tener comunión gracias a su gracia. Así que un abrazo gigante a todos y a todas. El Señor los bendiga enormemente. Chao, chao.